Hola a tothom, benvingudes a aquesta 8a jornada Magnet. Abans que res us volíem donar moltíssimes gràcies per estar avui aquí, que sabem l'esforç que és per vosaltres, el curs que heu tingut, el cansament acumulat i bueno, que és un esforç, sabem. Però la veritat és que també sabem la bona feina que feu cadascú de vosaltres en el vostre dia a dia als vostres centres i pensem que és una riquesa també celebrar-ho, també compartir-ho entre vosaltres, també tenir aquest espai, no? Una mica, esperem que sigui relaxat per vosaltres, per nosaltres no ho és gens, però per vosaltres esperem que gaudiu d'aquest espai d'això, de poder intercanviar, explicar-vos coses, explicar-vos experiències i això, marxar de vacances també una mica amb la sensació també de la feina feta, no? Que és molta. No? Aquest curs ha sigut difícil, hem tingut molts disgustos durant l'any i portem 2 ja de disgustos, però realment això, hem de retrobar aquests espais de retrobada presencial i de compartir coses bones, que també n'hi ha moltes. Dir-vos que això des de la coordinació Magnet, jo estic a la coordinació Magnet, alguns no em coneixeu, però sabeu que som un equip, ara estem repartits entre les 5 sales, però dir-vos que això, que us felicitem moltíssim pel vostre compromís, no només amb el vostre alumnat, en el vostre dia a dia, amb el vostre centre, sinó també amb l'equitat educativa, no? amb el sistema educatiu, no? Perquè sabem que esteu compromesos amb els vostres alumnes, però la feina que us demanem a Magnet, no? Intensiva d'esforç, no només cap a dins, sinó també cap a fora, no? Sabem que és un esforç, però sabem que el feu per aquest compromís educatiu, no? amb l'equitat i la qualitat educativa. No? I per això, això, felicitar-vos, normalment no ens cansaríem de dir-vos-ho. Que no em deixi cosetes. A nivell de programes, us comento un parell de coses organitzatives, ja teniu els vostres passaports, ja sabeu una miqueta, tothom sap on ha d'anar, perfectament, superfàcil, no? Bueno, si hi ha dubtes, l'equip directiu té una xuleta i si no hi ha un punt d'informació a l'entrada, però en principi la idea és que ara fem aquests espais paral·lels, no? Una mica més d'això, gran format, no? Ens agradaria poder tenir un altre tipus de conversa, però amb tanta gent era molt difícil, llavors aquest format, a més amb aquest atril que ens han posat aquí, que abans hi havia una taula aquí i ahir vam descobrir que havien canviat aquest format, ja vaig avisar el Carlos Magro perquè dic que això no és molt innovador, això de tenir aquí aquesta posada en escena, però és el que ens han ofert aquí a la facultat, que aprofito per agrair moltíssim a la UPC perquè ens ha cedit tots aquests espais, o sigui, aquests espais tan magnífics que tenen i on estarem tan superbé, són cedits perquè la UPC és partner Magnet, no? I una miqueta, com que ja col·laboren amb el programa, doncs ens han cedit els espais. No? I res, dir-vos això, que primer aquesta part més de gran grup, després sabeu que intentarem plegar puntuals a les 11:10 perquè a 1:15 teniu l'esmorzar aquí fora, que pensem que una miqueta és necessari fer una pausa, esmorzar i tal, però també pensem que us el mereixeu, no? Després de tot l'esforç de venir aquí avui. I després tenim cadascú, sabeu que ens repartim en aquest espai que l'hem dit la inventada, no? Que la idea és que sigueu una mica els protagonistes vosaltres, no? Que sigui un espai més de debat entre vosaltres, de compartir experiències entorn a un tema i que hem demanat a alguns de vosaltres, que ja us agraïm també d'entrada, que hagueu facilitat això, aquesta col·laboració per moderar aquests espais, aquests debats, no? Que simplement són entre vosaltres, però sí que hi ha d'haver algú que ajudi a dinamitzar una mica el debat. Val? I després, per últim, la idea és que us trobeu cadascú amb el seu claustre, amb el passaport que us hem donat, que amb la idea que aneu recollint idees, amb la idea que ja marxeu d'aquí, doncs havent-vos explicat una mica i compartit idees que com a claustre penseu que pel vostre centre poden ser interessants, idees inspiradores que us agradaria dir, doncs això m'agradaria que un dia en parléssim aquesta idea que ha sorgit en aquest debat nostre, o propostes concretes que dieu, ostres, això ho podríem fer l'any que ve. Doncs una mica la idea és que tingueu aquest espai vostre al final i acabarem un concert sorpresa d'estiu que intentarem fer entre les 800 persones que som avui aquí, ja veurem què sortirà, però acabarem amb música, que la música sempre és bona per posar un final feliç. Dir-vos que si algú sap, com que tot rebem aquesta onada de Covid, si algú sap que ha sigut contacte o comença a tenir mal de coll, tenim mascaretes, i per tant les deixaríem una cadira perquè algú dissimuladament si vol les agafi, però que sapigueu que n'hi ha, pel bé de tots, que cadascú sigui responsable. I res, doncs, que gaudiu de la jornada. Per introduir una miqueta la taula, la xerrada d'ara del Carlos, comentar-vos que vam pensar, l'eix d'aquesta trobada d'avui, vam agafar aquesta idea de transformació, transformar, compartir, ens agrada aquesta idea de transformar. Per què? Perquè en el fons una mica Magnet és això, estem intentant transformar realitats que no ens agraden, transformar també vol dir això, hi ha coses que les donem per sentades, doncs no, volem canviar-les, volem
canviar coses, no? Volem transformar i transformar els nostres centres també, no? Per repensar metodologies, sobretot per intentar-nos adaptar o apropar a les necessitats del nostre alumnat i de la realitat que tenim als nostres centres, no? Per tant, pensem que aquesta idea és important sempre tenir-la una mica activa, no? Aquesta neurona d'intentar canviar coses i no estancar-nos. Llavors, dir això també, que una mica amb aquesta idea de debatre sobre aquests temes, pensem que és molt bo, per això hem fet la inventada, escoltar la vostra veu, o sigui, la gent que esteu a peu d'aula, que esteu als centres, doncs teniu molt a dir i pensem que tots plegats, departament inclòs, us haurien d'escoltar més, perquè sou els que sabeu què es cou, però el nostre sistema i l'educació és molt complexa, no només des de l'aula es pot pensar, sinó també, evidentment, hi ha d'haver aquesta mirada, jo soc de la Fundació Bofill, la mirada de les dades, de l'anàlisi, de la mirada més macro, també ens ajuda a veure coses que potser des de l'aula no veus, però com a sistema sí que veiem. I després la mirada del pensament, la mirada més filosòfica, més inspiradora, que és una miqueta la que pensem que ens pot aportar avui el Carlos Magro, que és la gent, això, que dedica un temps a pensar coses, a llegir molt, a interpretar realitats i ajudar a entendre coses. Llavors pensem que són diferents mirades que ens ajuden totes a donar resposta als reptes que tenim com a educació, que en tenim molts, no ens els acabem. Llavors, dir el Carlos Magro suposo que no necessita moltes presentacions, que tots el coneixeu, però si no el coneixeu o no l'heu seguit, us convido a mirar el seu blog, a apuntar-vos a la seva newsletter, perquè va fent recomanacions de lectures, totes ells molt interessants, sempre amb aquesta idea de la fotografia, també la fotografia diu moltes coses, amb una foto es poden dir moltes coses, llavors el Carlos troba unes fotos també molt ben trobades i que diuen molt. I res, sense més, dir-vos que ell és especialista en temes d'innovació, de canvi educatiu i també de l'impacte de la transformació digital en l'educació. Però avui una mica ens parlarà d'aquesta idea d'educar per transformar, transformar per educar, depèn de com ho miris, ja ens ho explicarà ell. Res més, moltes gràcies, Carlos, per venir avui i benvinguts i disfruteu de la jornada. Muchas gracias, Roser. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí a primera hora de la mañana, con tanta energía y fuerza. Yo también os agradezco el curso, el esfuerzo que habéis hecho cada uno y cada una en vuestros centros. No es un curso más, es digamos, el tercer curso después de la pandemia que hizo todavía un apriete de tuercas mayor sobre lo que supone entrar en un aula, estar en un centro y vivir día a día, las dificultades y las complejidades, también las alegrías que tiene educar. Es un proceso que ha ido, los que llevéis más años en la docencia lo habréis ido notando, cómo se ha ido incrementando una cierta presión, una cierta sensación un poco de desánimo, de dificultad, pero estáis aquí vosotros justo para ponerle cara a eso, ponerle freno y mostrar que también se puede enfrentar con ilusión y con esperanza y desde luego con mucho trabajo la tarea del día a día. El título es evidente, yo creo que juega con dos conceptos. Primero, que es sobre lo que voy a tratar de conversar con vosotras esta mañana, la idea de para qué educamos, y gran parte de la intervención tratará de buscarle el sentido a la educación. Yo creo que, aunque es algo que parece como muy fundamental, muy básico, casi, como decía Roser, muy filosófico, al final muchas de las dificultades que encontramos en las aulas, que incluso tienen que ver con comportamientos de nuestros estudiantes, tienen que ver con una falta de sentido. Incluso con una falta de sentido también de la labor docente. Entonces yo creo que tratar de esforzarse por buscar un sentido colectivo a lo que se hace, que es en el fondo lo que me consta que hacéis en vuestros centros y con este programa, es fundamental. Y no perder de vista que educamos para transformar, en primer lugar, que es algo más que enseñarles unas competencias, es bastante más. Educamos para transformar a las personas. Educamos en la medida de lo posible, y en eso creemos, y si no dejaríamos de hacerlo, educamos para transformar los contextos de vida de esas personas, y en última instancia educamos también para transformar una sociedad que no termina de gustarnos. Y a veces
parece que cada vez nos gusta menos, ¿no? Pero hay que seguir ahí insistiendo. Para lograr ese objetivo, que es como muy básico, es educar para transformar, pues tenemos que darle la vuelta también a la conjugación y tenemos que transformar de alguna manera para poder educar. O sea, para poder educar en esas condiciones necesitamos que transformar nuestra manera de ver la enseñanza, nuestras concepciones, nuestras relaciones con las compañeras, nuestras relaciones con los contextos donde estamos trabajando, en el fondo transformar nuestras prácticas y nuestra... Y esto es un poco el juego de palabras que veis en la presentación. Yo quería empezar con algo que, bueno, yo creo que todo lo que voy a decir os va a sonar como evidente. Yo solo quiero que, en la medida de lo posible, si cogéis algo que os parece que os resuena un poquito más, le deis un poco de vueltas y lo podáis luego compartir con algunos compañeros y compañeras, pero quería empezar con algo que en este contexto concreto, no en todos, pero en este concreto me consta que es evidente, ¿no? Esta idea de que enseñar es una profesión que tiene fundamentalmente o que se basa sobre unos propósitos compartidos, ¿no? Yo creo que sin propósitos compartidos dentro de un equipo docente no hay educación posible dentro de una escuela. Una responsabilidad colectiva, esto es importantísimo, una responsabilidad sobre todas las personas que están en nuestros centros educativos, sobre todo los estudiantes, colectiva, no individual, no de profesor con sus alumnos, no de tutor con su grupo de estudiantes, sino una responsabilidad colectiva y la idea de aprendizajes mutuos, ¿no? Que es sobre la que está construida, en cierta manera, toda la jornada de hoy, ¿no? Propósitos compartidos, responsabilidades colectivas y aprendizajes mutuos. Y además, cada época, y esto es una frase vieja, viejísima, casi tiene 90 años exactamente, está dicha por un inspector de antes de la Guerra Civil, un momento también de transformación potente y poderoso y de creer en la educación como motor de transformación social, y en aquel momento se decía esta idea, ¿no? Cada época demanda a sus maestros, no podemos ser iguales hoy que éramos hace 30 años, hace 40 años, cuando yo, por ejemplo, era un niño, 50 años. Y al mismo tiempo, cada época demanda sus escuelas. La escuela que parece, ¿no?, hacia afuera como un objeto casi, ¿no?, inmutable, sabemos, los que estáis en las escuelas, sabéis cómo se está transformando y las necesidades de transformación que tiene. Porque cada época, insisto, demanda unos docentes especiales, unas escuelas concretas. A pesar de las dificultades con las que estamos viviendo, insisto, ¿no?, en mantener una mirada ciertamente optimista, porque sin optimismo, digamos, no hay esperanza, sin esperanza no hay movimiento, y yo creo que estamos, y sois una muestra de ello, en un momento de oportunidad de reescritura, ¿no?, de algo que no sabemos muy bien lo que es, que no está definido, no existe un concepto de educación tradicional, porque en sí mismo la educación tradicional tiene muchas cosas válidas, pero sí sabemos todos, y vosotros lo estáis experimentando en primera persona, que estamos en un momento de reescritura potente. No es el único en las últimas décadas, pero sí es uno de los momentos, yo creo que más interesantes. Un momento también de responsabilidad para los que estáis en las aulas, ¿no?, de responsabilidad para cambiar la concepción de la educación, para cambiar unas prácticas educativas que en muchos casos lo que han provocado es un no aprendizaje, una huida del aprendizaje o un aprendizaje superficial, y derivado de todo esto lo que provoca y nos preocupa muchísimo más es un dejar fuera a muchos y a muchas, ¿no?, una exclusión, ¿no?, un aliarse un poco con los destinos ya prefijados. Bueno, contra ese tipo de educación, contra ese tipo de prácticas es contra lo que estáis y estamos luchando. Por tanto, estamos en un momento de oportunidad para transformar la educación, para transformar también la escuela y convertirla en una educación que acoge a todos y a todas, en primer lugar, que educa a todos y a todas, a que no deja a nadie fuera y que busca esa transformación de todas las personas, que nos transforma y que transforma a las personas. Podríamos decir, ¿no?, por tanto, que este buscar, ¿no?, que es en lo que estáis todos los días, nuevas formas de educación, que pueden ser nuevas formas de organización, nuevas formas nuevas metodologías, nuevas formas de evaluación, eso ya veremos luego en qué se concreta, pero buscar nuevas formas de educación es probablemente el gran reto que tenemos delante, un reto, yo creo, por otro lado, apasionante. Dicho esto, no podemos mirar para otro lado. Vivimos momentos convulsos, complejos, paradójicos, de encrucijada, en el contexto de los últimos años, pero también yo me hacía referencia a los 3 últimos años. Este último año, por ejemplo, aquí en Cataluña, ha sido un año, desde mi punto de vista, con grandes complejidades, con grandes tensiones. Por otro lado, están indicando que hay vida, ¿no?, que hay un enfrentamiento de posiciones, que hay un movimiento, que las cosas no se dejan mantener
mantener tal y como están, sino que se está buscando una mejora, y la mejora siempre genera conflicto, y el conflicto es necesario. Si no enfrentamos los conflictos y los problemas, desde luego que no avanzamos. Estamos en un momento, por tanto, paradójico, insisto, que viene de lejos, y tiene que ver también con lo que le pedimos a la escuela y a la educación. A la escuela le pedimos cosas muchas veces de difícil conciliación. No es fácil conciliar esta idea que yo ponía en el título de escuela que transforma y al mismo tiempo de escuela que conserva, porque la escuela también conserva muchas cosas, conserva una historia, unos valores, ¿no? Una lengua, conserva, ¿no? unos códigos sociales. Es decir, la escuela tiene que conservar ciertas cosas, pero al mismo tiempo le estamos pidiendo que transforme esa misma sociedad. Luego esto ya es una primera pareja de difícil, insisto, confrontación. Le pedimos, ¿no? que eduque de alguna manera individualmente, ¿no? Y aquí podríamos manejar palabras que nos suenan un poquito mejor, como que personalice, que atienda lo diferencial, lo individual, que también nos permita de alguna manera competir, pero también que eduque colaborativamente, ¿no? Que eduque colectivamente, colaborativamente y a favor del bien común. Estas dos cosas también se lo estamos pidiendo a la escuela y no son fáciles tampoco de compaginar. Le prometemos, ¿no? a todos que les vamos a educar para un mundo lleno de incertidumbre, y sin embargo muchas veces las prácticas con las que tratamos de hacer eso son prácticas basadas en la certeza y que penalizan de alguna manera el error. Y como estas podríamos y podréis sacar vosotros un montón de paradojas que están todos los días en el aula, en nuestros currículums, en nuestras prácticas educativas. Hay muchísimos retos, hay muchísimos datos, como decía Roser, más macro, pero también micro, que nos están indicando la necesidad de esta transformación, de estos cambios. Yo he puesto aquí algunos, pero podríais, insisto, bajarlo a las condiciones que tenéis en cada aula, prácticamente, en cada pasillo, en cada centro, que no son exactamente iguales. Pero desde luego hay problemas generales grandísimos de segregación, de guetización, de abandono, es decir, de no estar cumpliendo con el derecho, ¿no? a la educación de todos, o de derecho a aprender, visto en términos de eficiencia. Es decir, todos esos jóvenes que salen de nuestras aulas sin unas competencias mínimas, ¿no? para poder desenvolverse en la vida. Bueno, este escenario inicial, como os decía al principio, para mí, bueno, pues evidentemente tiene muchos orígenes. Desde luego no voy a dejar de mencionar los orígenes que tienen que ver con la falta de inversión, con las infraestructuras. Es decir, hay orígenes que son, en el fondo, serían fácilmente solucionables si se pusiesen, ¿no? las medidas para ello. Pero hay otras causas de esos retos o de esos problemas que vemos en las aulas y en los centros educativos que tienen que ver, desde mi punto de vista, con una crisis que se ha ido generando poco a poco, que no es repentina, que tiene que ver con el sentido de la educación, con entender el sentido de la educación. ¿Por qué pasamos tanto? ¿Por qué pasan porque los adolescentes entiendan, en primer lugar, por qué pasan tantas horas, tantos días, tantos años de su vida en un centro educativo? Y esto es importantísimo, pero también, ¿no? porque los docentes entiendan por qué hacen todos los esfuerzos que hacen a pesar de las dificultades con las que se encuentran todos los días. Luego, tratar de buscar sentido a lo que hacemos es, desde mi punto de vista, fundamental. Es decir, tiene que ver con esta idea, ¿no? que cada vez es más generalizada, ¿no? Una sensación que tienen muchos jóvenes, muchos adolescentes, a veces hasta los niños ya de primaria, de pérdida de tiempo, de no saber qué están haciendo allí. Y esto es un problema que tenemos que encarar, grave, de difícil solución, como todas las dificultades y todos los problemas que tenemos delante. La escuela, ¿no? que debería ser el lugar, ¿no? donde producir sentido a lo que nos pasa, ¿no? La escuela debería ser, no el único, evidentemente, pero uno de los grandes espacios, y para muchos jóvenes funciona así, ¿no? Aquellos, ¿no? que siguen adelante bien, pero para otros no. El lugar donde dotarse de significado a lo que les pasa, dotar de sentido a sus vidas y a su futuro, ¿no? Intentar ver un futuro un poco menos oscuro de lo que aparentemente les pinta la sociedad. Y además la escuela, que debería ser el lugar donde fomentar, ¿no? o cultivar, si queréis, un poquito más ese deseo de aprender, bueno, se convierte para muchos jóvenes justo en todo lo contrario. Un lugar sin sentido y un lugar en el que, lejos de producir un deseo por seguir aprendiendo, lo que producimos es una especie de alergia a cualquier propuesta de aprendizaje que se les salga una vez que han salido de la escuela. Luego, producimos justo lo contrario, y esto es uno de los temas, creo que más importantes, que están en la base de muchas de las dificultades que tenemos. Por tanto, la primera idea sería volver a pensar, ¿no? volver a repensar, volver a recuperar el sentido de lo que hacemos. Esto no lo voy a deciros yo, cuál es el sentido de la educación.
propondré algunas ideas muy generales, muy vagas, pero creo que es un proceso que cada uno tiene que hacer individualmente y que luego hay que hacerlo colectivamente. Esto es un proceso claramente de diálogo, de consenso, de enfrentar prácticas, de enfrentar concepciones. Los que estáis, yo que sé, más en redes, veréis cómo hay unas concepciones sobre qué significa educar en la educación obligatoria. No estoy pensando hoy totalmente, diametralmente opuestas. Bueno, esto tenemos que acercarlo, tenemos que confrontarlo y tenemos que discutirlo. Y esto creo que es el primer paso para poder avanzar. Y todos vosotros que estáis en procesos de transformación, de alguna manera, en algún punto habéis hecho esa confrontación. Primero individualmente y luego con vuestras compañeras y compañeros. Porque solo, ¿no?, cuando tenemos más o menos claro a dónde queremos ir, solo cuando tenemos claro cuál es ese sentido de la educación, entonces podemos empezar a tomar decisiones organizativas, decisiones que tienen que ver con las metodologías, con los procesos, decisiones que tienen que ver con cómo abordamos el currículum, ¿no?, cómo hacemos nuestro currículum. Todas esas decisiones que son fundamentales al final en un aula, en una escuela, tienen que responder a una idea primero individual, pero luego colectiva de lo que es ese sentido de la escuela. Curiosamente, y esto es otra de las paradojas de los últimos años, desde mi punto de vista, y a lo mejor me equivoco, pero esta falta de sentido ha ido aumentando, y ha ido aumentando según hemos ido tratando de hacer de la escuela un lugar más controlado, menos descontrolado, o sea, más burocrático, y un lugar en el que más orientado a la práctica y a la utilidad. Cuando hemos intentado, lo cual no quiere decir que yo esté en contra de hacer de la escuela un lugar, ¿no?, orientado a la práctica, pero cuanto más hemos orientado la escuela hacia la utilidad, hemos pensado solo en la utilidad o en el mercado laboral, por ejemplo, y cuanto más desde fuera hemos tratado de burocratizar los procesos para hacerlos como más controlados, bueno, cuanto más hemos hecho esto en las últimas décadas, más ha aumentado desde mi punto de vista esta falta de sentido, insisto, compartida entre estudiantes y docentes. No es diferente, es diferente, pero no es la otra cara de la misma moneda, podríamos decirlo. De manera que casi paradójicamente podríamos decir que tratar de convertir a la educación y a la escuela en algo solamente útil, la convierte en algo profundamente inútil. Es decir, es un poco juego de palabras, disculpadme estos juegos tan básicos, pero cuanto más hemos hecho de la educación, y por ahí pasa también la hiperburocratización en la que estáis viviendo en estos momentos, estamos quitándole sentido de alguna manera a lo que hacemos en las escuelas y estamos quitándole sentidos a lo que pasa a nuestros estudiantes. Querer convertir de alguna manera la escuela, ¿no?, y la educación, que ahora veremos, ¿no?, que es un acto profundamente incierto en el fondo, en algo medible, objetible, predecible, libre de riesgos de alguna manera, es ir contra la naturaleza misma de la educación y en el fondo de la escuela. Por mucho que pese a los grandes tecnócratas, ¿no?, que pretenden, ¿no?, tenerlo todo como muy controlado dentro de una hoja de Excel. Philippe Mérieux, que es uno de los grandes pedagogos vivos francés que mejor está pensando, ¿no?, el sentido de la educación y la educación hoy, nos dice esta idea, ¿no?, que es fundamental. Lo normal en educación, y cualquiera que ha entrado en un aula con una clase preparada lo ha vivenciado en primera persona, lo normal es que la cosa no funcione. Lo normal es que el otro, es decir, el que tienes enfrente, se rebele de alguna manera, haya tenido una mala noche, lo que sea. Lo normal es que las cosas no funcionen. Y con eso esa es la materia prima con la que se tiene que educar todos los días. De ahí la dificultad de educar, de ahí la dificultad de tratar de imponer, ¿no?, cosas demasiado controladas. Tratar de hacer de la educación algo sólido es no entender que es precisamente la vulnerabilidad, que la hemos visto en primera persona, ¿no?, durante el confinamiento y la pandemia, la fragilidad, la incertidumbre con la que todos vivimos, este no saber vivir que nos pasa a todos, fundamentalmente a nuestros adolescentes, en un proceso de cambio fundamental, lo que nos hace humanos. Y en educación fundamentalmente tratamos con humanos. Y son precisamente esa fragilidad, esas dificultades, ¿no?, para explicarnos y para explicarse que tienen los adolescentes, esa ausencia a veces de palabras, ¿no?, los adolescentes que no son capaces de explicar lo que les está pasando o lo que está pasando a su alrededor, esa incertidumbre casi vital con la que nosotros vivimos, pero imaginaros la gente más joven, lo que hace necesario la educación. Necesitamos educación precisamente porque somos, ¿no?, vulnerables, frágiles, vivimos con mucha incertidumbre y viven con mucha incertidumbre. Por tanto, esto es todo lo contrario
contrario, y esto es fundamental, a este paradigma más racional, más técnico. Educar al final es dar forma, ¿no? Formar a las personas, transformar a las personas. Y eso siempre implica, educar o educarse también, eso implica siempre un ejercicio de salir de uno mismo. También cuando nosotros como docentes tratamos, ¿no?, de entender al otro docente, tenemos que hacer un esfuerzo de salir de nosotros mismos, un esfuerzo de extroversión, ¿no?, de salir hacia afuera. Siempre existimos en el fondo, y si no, no existiríamos, porque salimos de nosotros. Lo que hacemos en un proceso educativo con los niños y con los adolescentes es, de alguna manera, sacarles de sí mismos, sacarles de su familia, sacarles de su contexto, llevarles a otro lugar, para que con todo lo que tienen, ¿no?, con eso que les hemos sacado más lo que llevan, reconfiguren su persona. Pero ese proceso es un proceso en el que no sabemos lo que va a ocurrir. De ahí, insisto, la dificultad de encontrar sentido a lo que hacemos todos los días. Y esto, insisto una vez más, es todo lo contrario a los procesos, ¿no?, que tratan de imponerse, que no digo que no sean necesarios, que no necesitemos datos, que no necesitemos un cierto orden, que no necesitemos una cierta planificación, evidentemente que sí, pero pensar que con todo eso, ¿no?, incrementando esas líneas, vamos a asegurar una educación que funcione, que no haya problemas en las aulas, es no entender todo esto que os estoy diciendo. Es no entender, en el fondo, que la educación es fundamentalmente un acontecimiento, algo que de repente aparece, algo que sucede. Y muchos de vosotros recordaréis, y muchos de vuestros estudiantes, cuando terminan con vosotros, de repente se acuerdan de ese momento, de ese acontecimiento. Hay acontecimientos, ¿no?, una profesora que me abrió, ¿no?, los ojos hacia la filosofía, un profesor que me permitió entender el arte, ¿no? Es decir, hay acontecimientos que te transforman como personas. Bueno, eso es la educación y eso es la dificultad que tenemos entre manos. Es, por tanto, oponerse, ¿no?, a estos marcos que pretenden dejar todo bajo el dominio de la planificación. Y estoy insistiendo mucho en esta idea porque me parece que es importante quitarnos un poco ese peso, quitarnos el peso de que las cosas son inciertas, no sabemos cómo funcionan, no sabemos cómo van a acabar, siempre andamos con muchas dudas, pero eso es esencialmente, en eso consiste educar, y esa es la gran belleza por un lado, pero también la gran complejidad del acto de la educación. Es entender, y esto también son frases bien conocidas, no tienen nada de innovador, ¿no?, que educar no es fabricar, que educar está lejos de ese concepto de fabricar o está lejos de un concepto de estandarizar. Entonces, cuando tenemos esto bien asumido, a partir de ese momento podemos empezar a construir cosas desde esa humildad, ¿no?, que nos da el saber que al final siempre, cuando nos metemos dentro de un aula, cuando decidimos ser docentes, cuando estamos liderando una transformación en un centro, estamos siempre tomando partido por unos, tomando partido por unos conocimientos, por unos saberes, por unas personas, por no dejar a nadie atrás y tomando un riesgo, asumiendo un riesgo. Educar siempre es asumir un riesgo. Y esto creo que, bueno, no os libero de la sensación de incertidumbre, pero creo que si asumimos esta idea como profundamente, es un bello riesgo, que diría Gert Biesta. Es un riesgo, pero es un riesgo bello, bonito. Un riesgo cuando funciona es maravilloso, surge la magia, y eso también todas y todos lo habéis experimentado. Y ese riesgo, que significa educar, insisto una vez más, está muy alejado de cosas que normalmente escuchamos constantemente, ¿no? Las cosas no van bien porque los profesores no están suficientemente formados. Pues evidentemente, ¿no?, es una profesión que necesita constantemente formación, constantemente confrontar prácticas, pero no es esa la fuente del riesgo. Las cosas no van bien porque en las aulas cada uno hace lo que quiere sin evidencia científica. Evidentemente que tenemos que hacer cosas con cierta evidencia científica o evidencia de nuestros compañeros, pero no es esa la causa tampoco. Y tampoco es la causa, las cosas van mal porque tenemos unos estudiantes totalmente, ¿no?, una generación totalmente desmotivada o que no se esfuerza, unos vagos, no, tampoco es esa es una causa mucho más intrínseca en el fondo. La educación es un riesgo porque no se trata, ¿no?, de algo estandarizado, insisto, no se trata de fabricar, no se trata de llenar, como dice la metáfora, ¿no?, una vasija, sino precisamente de encender una llama, de entender, ¿no?, que al final no existe una única manera de educar y lo que tenemos que buscar fundamentalmente son sujetos, ¿no?, personas independientes capaces de asumir su propia responsabilidad. La escuela no es solamente un servicio, ¿no?,
para ocuparse de los niños, para guardarles, para facilitar, ¿no?, las necesidades del mercado laboral, sino que es fundamentalmente una institución fundada sobre valores. Y esos valores tienen que ver fundamentalmente con esta idea de hacer sujetos, vuelvo a decir la palabra, sujetos libres, capaces de implicarse en una sociedad democrática. Esto siempre ha sido importante, quizá más en estos días que nunca, en los que vemos qué rápido se pueden perder algunos valores y derechos conseguidos en la democracia. No necesitamos, por tanto, lo que muchas veces nos dicen, no necesitamos una educación objetiva, adaptable a las demandas cambiantes, sino una educación que esté al servicio de la sociedad, evidentemente, pero al mismo tiempo una educación que sea capaz también de ser obstinada, ¿no?, de ofrecer resistencia cuando hay que ofrecerla, porque hay cosas que no nos gustan tampoco de cómo va, de cómo marcha la sociedad, y esto es fundamental. No necesitamos una educación que solo se centre en dotar de unas competencias, que son importantes, evidentemente, unas capacidades para desenvolverse en la vida, una cualificación, ni tampoco necesitamos una educación, que también es muy importante, que nos socialice en la cultura y en los valores en los que estamos. Todo esto es importantísimo y la escuela hace relativamente bien la cualificación y hace relativamente bien la socialización, sino que necesitamos fundamentalmente una escuela centrada en transformar a las personas, en formar a las personas, en hacer que las personas se conviertan en sujetos de alguna manera autónomos e independientes. Necesitamos, frente al proceso de cualificación, es decir, dotar de competencias o de socialización, socializar en una sociedad en la que estamos, necesitamos fundamentalmente un proceso de subjetivación, de formar sujetos independientes, sujetos capaces, por otro lado, de entender el mundo. Entonces, cuando yo decía al principio, probablemente uno de los grandes, no el único evidentemente, problemas que tenemos es que no terminamos de encontrar el sentido a lo que hacemos. Bueno, pues tenemos que volver a repensar en estas ideas de la educación tendrá sentido cuando forma sujetos independientes, la educación tiene sentido cuando nos enseña a prestar atención a lo que nos rodea, cuando nos permite entender mejor, ¿no?, cuando les permite a los jóvenes entender mejor el mundo en el que están, cuando les estamos dando de alguna manera herramientas para poder mejorar su contexto, ¿no?, actuar sobre él de alguna manera. Entender el mundo, esa idea de entender el mundo, que es al final lo que tratáis de hacer vosotros en vuestras aulas, darles herramientas para que entiendan su mundo, no es solamente adaptarse al mundo, insisto, es también ser capaces, ¿no?, darles herramientas para que se distancien de ese mundo y para poder discutir, por tanto, lo que hay que cambiar. Es decir, necesitamos personas que en ese proceso de transformación sean capaces también de transformar sus contextos de vida y la sociedad en la que están. De alguna manera, al final, estamos educando no solo para generar personas adaptables a la sociedad, que a veces nos da miedo, sino además también para generar personas que son capaces, ¿no?, de ir un poco contra el status quo, contra la norma, ¿no?, de generar otras visiones alternativas, y esto es fundamental. Y rescato aquí dos palabras, ¿no?, una suficientemente, ¿no?, extendida todavía en nuestros días, la idea de empoderar. La escuela que tiene sentido es la que empodera, y eso tendría que ver con la que da capacidades, competencias, la que cualifica bien, la que me da herramientas para vivir con dignidad, pero también, una palabra un poco más viejuna ya, casi en desuso, la escuela que me permite emancipar, ¿no?, la escuela que me permite, insisto, formar sujetos autónomos y libres, capaces, ¿no?, de distanciarse también de la sociedad. Bueno, para todo esto es para lo que necesitamos, para esta idea, que sería la primera parte de la educar para transformar, necesitamos transformar la educación. Para todo esto es para lo que necesitamos transformación, cambio, ¿no?, innovación, si queréis, me da igual, en el fondo no me preocupa el término que utilicemos, pero en todo caso siempre sin perder de vista para qué esa transformación, para qué ese cambio, para qué esa innovación. Podríamos poner muchas para qué, ¿no? A mí me parece que al final es para la mejora de cada uno y de todos. Pensar un poquito la frase, ¿no? En cada centro, la mejora de cada uno y de cada una y de todos y de todas. En la mejora de los individuos y la mejora del colectivo. Este sería el gran objetivo. O sea, no dejar a nadie atrás, fijarnos en cada uno y en cada una. Claro, yo lo digo aquí y parece que no estoy diciendo nada. Vosotros en el día a día, tener que compaginar ese educar a cada uno y a cada una y educar a todos y a todas es tremendamente complejo. Esa sería
Para eso nos transformamos, para eso buscamos maneras de hacer distintas, ¿no? Nuevas metodologías, nuevas maneras de organizarnos, nuevas maneras de relacionarnos, solo para esto en el fondo, solo para eso que es fundamental, que es tremendamente difícil. Ahora, como todos y todas sabéis, esto no es ni la mejora, ni la innovación, ni el cambio son tareas fáciles. Si fuesen fáciles, probablemente no estuviéramos aquí ninguno, estaríamos ya de vacaciones o casi de vacaciones y haría tiempo que habría el manual de cómo ser una escuela eficaz y que funcionase bien. No es fácil y no va a haber una solución escrita, ¿no?, en un manual dentro de poco. Es una tarea compleja, ¿no?, un problema de esos retorcidos que llaman los sociólogos, ¿no?, un problema de difícil solución cuya solución siempre es contextual, siempre es situada, siempre depende del contexto en el que estáis, de quiénes sois, de vuestra escuela. Por tanto, yo puedo, ¿no?, compartir prácticas, compartir inspiraciones, muchísimas, son fundamentales, pero al final tengo que llevarlo a mi contexto, a mi escuela, a mi pueblo, a mi barrio, a donde sea. Y desde luego es muchísimo más fácil la posición en la que yo estoy aquí, es decir las cosas que tener que hacerlas a diarias. Y lo que ha ocurrido también muchísimas veces es que nos hemos chocado contra un muro. Es que hemos pensado, ¿no?, que cómo que no va a ser fácil cambiarlas, cómo que no va a haber una manera de hacerlo, cómo que no vamos a encontrar con lo listo que somos, ¿no? Dicen muchas veces en la administración un currículum perfecto, una organización perfecta, una manera de hacer las cosas. No, pues no lo hay y hemos chocado de manera constante, ¿no?, contra ese proceso. Y también hemos chocado en las escuelas y en las aulas y todos sabéis que mejorar algo exige moverse, exige cambiar, pero no todos los cambios mejoran las cosas. Esto es otra paradoja tonta, pero es evidente. Yo, si quiero cambiar algo, me tengo que mover, no basta con estar quieto, pero no todos los cambios, no todas las innovaciones nos llevan hacia la mejora. A veces incluso pasos que damos nos mandan para atrás y tenemos que volver para atrás y volver a empezar. Bueno, este concepto también creo que es importante. ¿Por qué decía yo que nos hemos chocado muchas veces contra las paredes? Porque llevamos décadas en todo el mundo, también en España, de reformas educativas que no terminan de avanzar. Y llevamos también años sabiendo, tiene más de 20 años esta frase, pero llevamos más de 20 años sabiendo que al final, si queremos cambiar algo en las escuelas, hay que hacerlo no contra los docentes, sino con los docentes y con las escuelas. O dicho de otra manera, es imposible promover el cambio desde los reales decretos, desde las órdenes del departamento. Es imposible promover el cambio desde arriba. Lo cual no quiere decir que no necesitemos condiciones de contexto que nos permitan hacer cambios, pero al final los centros escolares no se cambian nunca por decreto. Y cuando digo por decreto también me valdría, no se cambian nunca desde una mirada de arriba hacia abajo, no se cambian desde los expertos, no se cambian tampoco siquiera desde un equipo directivo que tiene muy claras las ideas. Necesitamos hacerlo con los docentes, lo que quiere decir siendo copartícipes, entendiendo todos hacia dónde estamos yendo y construyendo el camino del cambio. De alguna manera hay un libro que a mí me parece maravilloso que se llama Las fuerzas del cambio, de Michael Fullan. Es un libro, por cierto, que yo creo que se vende como por 2 euros. O sea, que sí, es un libro de verdad maravilloso, muy viejo, 30 años. Sin embargo, dice las cosas con muchísima claridad y nos permite entender mucho de las cosas que nos pasan en el día a día. Lo importante y lo que se hace, y los cambios escolares son importantes y complejos, no se puede imponer por mandato. Cuanto más complejo es un cambio, menos se puede imponer. Esto es una idea que tenemos que tener y que creo que tenéis todos muy claro. Otra idea fundamental es que cualquier pretensión de introducir cambios al margen, no digo de los docentes, sino al margen de lo que sentís, ¿no?, al margen de las dificultades, de las confrontaciones, de los problemas que veis, es condenar ese cambio al fracaso. Es decir, los cambios necesitan el conflicto. Los cambios necesitan enfrentarse a los problemas. Los cambios necesitan, digamos, de alguna manera la discusión. Sin enfrentarse a los problemas, sin enfrentarse a los conflictos, sin enfrentarse a las maneras distintas de ver la educación que tenemos en una escuela, es casi imposible producir un cambio.
Luego, lejos de huir, ¿no?, para producir un cambio rápido, tenemos que enfrentar esos problemas. Este mismo Fulan diría, los problemas son nuestros amigos. Es decir, necesitamos enfrentar y encarar los problemas si lo que queremos es un cambio profundo y de transformación. Es decir, el conflicto, la discusión, todo eso necesitamos incorporarlo en nuestro proceso de cambio. Si no, si todo va bien, no, igual me equivoco, pero si nos ponemos a hacer un cambio de verdad profundo y todo funciona muy bien, rápido, hay algo ahí que no está funcionando bien, porque siempre hay conflicto, siempre hay maneras de ver las cosas de manera distinta. Y eso no debemos evitarlo, al revés, tenemos que tratar de integrarlo. Y al final, ¿cuándo tiraremos ese muro que os ponía hace un ratito, ¿no? Esa idea de que nos chocamos contra muros? Cuando entendamos, cuando la Administración entienda, pero no solo, que se trata de desarrollar capacidades internas. Es decir, que al final no va a venir alguien, insisto, con la solución, sino que esas escuelas que logran cambiar, y aquí hay ejemplos excelentes, son porque son capaces de desarrollar capacidades internas, porque son capaces de dar a sus docentes en colectivo el control sobre sus prácticas y, por tanto, el control sobre sus metodologías, sobre la manera de ver el currículum, sobre la manera de entender las desigualdades, sobre la manera de entender los conflictos en las aulas, de resolverlos. Esa es la gran... Capacitar internamente a los docentes y a las escuelas es la única manera, la mejor y la única manera para enfrentar un proceso que, por otro lado, siempre es lento. Es decir, no empiezo un curso y acabo totalmente transformado, sino que, como bien sabéis, son procesos lentos, son procesos inciertos, son procesos costosos, difíciles, son procesos que requieren varias condiciones. En primer lugar, hay que querer, es decir, si las personas que están involucradas en ese cambio no quieren, no habrá cambio. Por tanto, el primer proceso, el que tenemos que movilizar entre todos, es esa motivación hacia el cambio, discutiéndolo, confrontándolo, hablándolo mucho, compartiendo una visión. Ese querer es fundamental. En segundo lugar, hay que saber hacer el cambio, y ahí es donde entra, ¿no?, la formación con otros, el intercambio de prácticas, el que me venga alguien a explicar algo, es decir, saber cómo hay que hacer el cambio. Yo quiero hacerlo, pero necesito saber. Y por último, alguien me tiene que dar posibilidad de hacerlo, poder hacerlo, es decir, porque hay claustros, ¿no?, que quieren, que saben, pero que les tienen, no hay posibilidades, o bien desde equipos directivos, bien desde la inspección, bien desde la administración. Por tanto, se tienen que dar estas tres condiciones. En algunos casos las manejáis vosotros mismos, en la mayoría podríamos pensar que se podrían manejar casi todas desde un mismo equipo, desde un mismo claustro, pero son fundamentales para que se produzca un cambio. Esto ya de alguna manera sale como condición evidente, ¿no? Os trato diciendo, ¿no?, es un cambio, igual que educar es un cambio incierto y complejo, transformar la educación también es un proceso complejo en el que no hay manuales, no es un cambio técnico. Lo he repetido varias veces, ¿no? No hay una manera racional, técnica, ¿no?, que venga desde arriba, que nos diga cómo hacer las cosas. Hay buenas prácticas, hay recomendaciones, hay cosas que hay que hacer y cosas que evitar, pero no hay una única manera que nos sirva para todos. En el fondo siempre es, y un poco os estoy moviendo todo el rato en este grupo de palabras, ¿no?, que significan todo el rato lo mismo, ¿no? Transformar, entrar en un proceso de transformación es como surcar un océano de incertidumbre. Yo me lanzo con mi barco, con mi lancha, con lo que sea, y es un océano de incertidumbre en el que solo, afortunadamente, voy a encontrar pequeñas islas, pequeños archipiélagos de certeza. ¿Quién son esos archipiélagos de certeza? Pues son aquí. Todos conformáis un archipiélago de certeza y sois archipiélagos de certeza para vuestras compañeras y para otros centros. Es decir, que todos en el fondo podéis y sois convertiros en esos archipiélagos de certeza. Este proceso de transformación, de mejora escolar, decía hace un rato, es costoso, es difícil, es lento, no es lineal, es decir, no avanzamos siempre hacia adelante, muchas veces retrocedemos y, por tanto, la imagen mejor no sería la de un ferrocarril, ¿no?, que avanza como el progreso hacia adelante, sino más bien esta idea de la espiral, ¿no? O una idea en la que yo voy poco a poco y a veces vuelvo al mismo sitio, o prácticamente al mismo sitio, o solo he avanzado un poquito. Y este es un poco el proceso en el que estáis todos embarcados. Y no pasa nada, una vez que lo tenemos asumido, está clarísimo que es así. Y para hacerlo es fundamental, y también he insistido bastante durante este ratito, en entender que al final hay que tratar de comprender y tratar de cambiar y tratar de gestionar
lo más difícil de un centro escolar, que es su cultura escolar, que está compuesta de un montón de cosas, de culturas profesionales, de tradiciones, de contextos, de cosas que se dan por hechas, ¿no? De cosas que pensamos que son imposibles de cambiar, ¿no? Por tanto, hay que comprender muy bien, ¿no? Hay que hacer una fase siempre previa de comprensión, ¿no? De entender, oye, quiénes somos, de dónde venimos, qué contexto estamos, cuáles son nuestros principales problemas y cuál es nuestra cultura escolar, ¿no? Con qué tenemos que trabajar. Este sería como el paso fundamental. Ya voy a ir casi terminando. En todo caso, necesitamos entender que, como estáis viviendo vosotros y vosotras, es un proceso que requiere tiempo y que requiere calma, de alguna manera, que requiere quitarnos presión. Ya tenemos suficiente presión que viene de fuera como para también meternos la presión, imponernos una presión por el cambio. Tiempo, calma, bajar la presión, ¿no? Compartir con los compañeros, porque es la única manera de hacerlo. Entender que no hay un punto de partida único, que es, insisto, una transformación que depende del contexto en el que estamos, que el contexto es fundamental y que es lo primero que tenemos que comprender, el contexto y los problemas que tenemos concretos en nuestra escuela y en nuestras aulas. Esto sería como el paso fundamental. Y luego hay varias recomendaciones, voy a pasar por encima sobre ellas, pero son evidentes, ¿no? Necesitamos fijar objetivos que sabemos que luego van a cambiar, pero desde luego tenemos que partir de una especie de objetivos compartidos, tenemos que apostar claramente por el desarrollo profesional en la versión que prefiráis y tenemos que trabajar, y ahora insistiré un poquito más, casi la última idea, en colaborar con la comunidad educativa, porque al final lo que sucede fuera de la escuela es determinante, es tan determinante, bueno, Bofill lo sabe perfectamente, pero hasta un 60% de resultados de aprendizaje no dependen de lo que hacemos dentro, sino de lo que está pasando fuera en los tiempos extraescolares. Dicho de otra manera, y en vez de con 3, con 6 factores, podríamos decir que para este proceso, y todas estas palabras os suenan porque estáis en ellas, necesitamos colaboración docente, necesitamos implicar a la comunidad. Sin implicar a la comunidad educativa es imposible. Necesitamos de alguna manera un tipo de liderazgo que entienda que esto es sistémico, ¿no? Que no es un liderazgo vertical, sino más bien distribuido. Necesitamos centrarnos en lo importante al final, que es los procesos de enseñanza y aprendizaje. O sea, ahí es donde se están produciendo las cosas o no se están produciendo. Necesitamos equilibrar, ¿no? Esta presión que tenemos de fuera, esta presión por la rendición de cuentas, ¿no? También por una mayor autonomía, una mayor responsabilidad, una mayor profesionalidad. Y necesitamos unas maneras distintas, y eso ya no depende tanto de vosotros como de otro tipo de políticas, una manera distinta de relacionarnos con las administraciones públicas en el nivel que sea. Todo ello para poder, ¿no? Al final, confrontar sentidos, confrontar significados, solo cuando nos sentamos así, ¿no? En plan mesa-camilla, como estáis viendo en la imagen, somos capaces de empezar a andar hacia el cambio. Por cierto, el cambio, como os decía al principio, siempre es un cambio individual y colectivo. Siempre cambiamos individualmente, necesitamos hacer una reflexión siempre individual de qué entendemos por educación, cuáles son nuestras concepciones, hacia dónde queremos ir, y luego con esa idea es donde tenemos que confrontarla con los compañeros. Esta idea de grupo e individuo dentro de un claustro educativo es fundamental. Dejadme que me salto esto para terminar. En realidad, toda la jornada tiene muchísimo que ver con la idea de colaboración. En el fondo, todo esto que estoy trasladando tiene que ver con la idea de colaboración, y a mí la idea que me parecía también más importante es entender que no se colabora tampoco, igual que no se cambia por mandato administrativo, no se colabora por mandato administrativo. De alguna manera tenemos que hacer cosas nosotros en la escuela para provocar colaboración. Ese hacer cosas tiene que ver con cambiar, ¿no? Cambiar los espacios, cambiar los tiempos, incidir en los contextos, incidir en las escuelas. Solamente cambiando los tiempos, los espacios de los que disponemos en la escuela, podemos promover prácticas colaborativas dentro de la escuela. No podemos decir, bueno, ahora vamos a colaborar a partir de septiembre con una reunión, pues no sé, todos los martes, ¿no? Porque eso será claramente un fracaso e insuficiente.
De alguna manera necesitamos convertir los contextos de trabajo, es decir, las escuelas, los institutos, no solo en lugares de aprendizaje para nuestros estudiantes, sino también en lugares de aprendizaje para los docentes. Esto sería como la idea fundamental. Y lo último que quería trasladaros es esta idea que os decía hace un momento, mirar a la comunidad educativa. No podemos transformar la escuela si no entendemos que lo que ocurre fuera de la escuela es fundamental. Luego, trabajar la relación entre lo de dentro y lo de fuera es fundamental. La propia Bofill tiene programas, ¿no?, específicos, ¿no?, que están centrados precisamente en tratar de ver qué está pasando con el fuera y el adentro. Esta relación entre lo del fuera y el adentro, que lo vimos muy bien durante la pandemia, por cierto, y el confinamiento, es fundamental. Y aquí hay ideas que están ya circulando, ¿no? Aquí, algunas de aquí, ¿no? Profesores de la Universidad de Girona trabajando sobre esta idea de los fondos comunitarios de conocimiento, es decir, esos conocimientos que están en las familias, por ejemplo, en familias ¿no?, magrebíes o en familias, ¿no?, con culturas, ¿no?, con una culturización distinta, que son fundamentales de entender y de traer a la escuela si lo que queremos es no dejar a nadie atrás. Luego hay esos fondos comunitarios, los ecosistemas educativos locales, son fundamentales en este momento para dar sentido a lo que hacemos en la escuela. Y necesitamos también, y esto es lo que tenía que ver con estas otras administraciones, ¿no?, otras políticas educativas. Esto tiene menos que ver con vuestra margen de acción, pero son fundamentales entender que necesitamos también políticas municipales, de distrito, que aborden los problemas sociales, los problemas medioambientales, los problemas sanitarios, los problemas culturales, los problemas de ocio, ¿no?, porque solamente con unas políticas integradas seremos capaces de ayudar a las políticas escolares. Digamos que la política educativa, y eso es una cosa que tenemos que pedir a nuestros ¿no?, administradores, no solo se centra en la escuela, sino que necesitamos también que se actúe sobre lo que está pasando fuera. Recojo algunas ideas finales y termino. Transformarse, que es un poco lo que he tratado de... ¿no? Transformarse y cambio son las dos palabras que he estado manejando en los procesos en los que estamos. No es lo mismo, necesitamos de los dos. Transformación no es el cambio, pero los dos son importantes. La diferencia entre la transformación y el cambio es que uno es mucho más imprevisible y mucho más difícil de controlar que el otro. Cuando hablamos de transformar la educación, no sabemos muy bien qué queremos decir y a dónde nos va a llevar ese proceso. Cuando hablamos de transformar una escuela, pues empezamos en un lugar y podemos acabar en otro, siempre que acabemos hacia esa mejora del aprendizaje de todos. Cuando hablamos de transformar a las personas, que es en el fondo a lo que nos dedicamos, a educar, a transformar a las personas, no sabemos, por eso hablaba al principio del riesgo, ¿no?, y del bello riesgo que significa educar. Luego esta idea es fundamental. Educar, en el fondo, lo que hacéis todos los días, tiene mucho más que ver con transformar que con cambiar. Cada vez que estáis educando a alguien, le estáis transformando. Y ese proceso no sabemos ninguno dónde llevará a esa persona. Pero esto es, insisto, el bello riesgo que tiene educar, ¿no?, y ponerse delante de unos niños y jóvenes todos los días. Educar también es dar herramientas para leer el mundo, para leer nuestro tiempo. Esto que dice Marina Garcés aquí es, yo creo que fundamental. Precisamente lo que les falta a muchísimos niños, adolescentes y jóvenes es capacidad de leer el mundo, de entender el mundo, de comprender lo que les pasa. Esa falta de sentido que se engrandece en la escuela de alguna manera, es porque no les estamos dando herramientas para entender su mundo y poder actuar sobre él. Comprender el mundo, dar herramientas para comprender el mundo, pasa fundamentalmente, y hay contextos en los que esto es fundamental, por hacer comprender a las personas que el futuro no es inexorable, o sea, que el futuro se puede cambiar, que el futuro es problemático, que el futuro no está escrito, aunque a veces lo parece, pero el futuro es problemático, se puede cambiar, y por tanto, de alguna manera, educar, y cada vez que educamos estamos inoculando, ¿no?, el virus del sueño, el virus de la utopía, el virus de la esperanza y el virus de la posibilidad. Y en eso consiste, una vez más, insisto, esta idea de educar como riesgo. Educar también es dar herramienta a todas y a todos, insisto en el de a todas, porque es probablemente el gran reto que tenemos, el de no dejar a nadie atrás, para hacer sus vidas más densas, más ricas, ¿no? Y eso en cada uno será una cosa distinta, y insisto, está la dificultad. Educamos también para que aprendan a prestar atención al mundo, para que aprendan a prestar a quienes habitan el mundo y a cultivar, ¿no?, el cuidado y el respeto.
Educamos al final también para aprender a estar juntos, ¿no? Esto es fundamental cuando os decía, ¿no?, esta idea de socialización democrática. Y educamos de alguna manera para que recuperen la esperanza, porque muchos de esos niños y muchos jóvenes viven en contextos prácticamente sin esperanza. Por tanto, nuestra labor, dificilísima, ¿no?, es la de educar para recuperar la esperanza. Dicho con otras palabras, sería educamos para comprender la realidad o para que comprendan la realidad, para que sepan razonar, para ser autónomos, ¿no? Eso que te decía, sujetos libres y autónomos y no dependientes y no vulnerables a los contextos en los que se tienen que desenvolver, para ser capaces de analizar lo que está pasando, la realidad que está allá afuera, para ser capaces de hacer una lectura crítica del mundo y de su entorno, como os decía hace un rato, para manejar estos dos conceptos que son tan importantes y que no son lo mismo, empoderar, darles capacidades, y emancipar, darles la capacidad de ser sujetos independientes y libres. O sea que educamos al final, como os decía en el título, para transformar, ¿no? O nos educamos para transformarnos, si queréis. Por tanto, recuperando esta idea y mezclando la idea del cambio, de la transformación y del sentido de la escuela, bueno, pues hacer escuela hoy, lo que hacéis todos los días, dar sentido a la escuela de hoy, con todas las dificultades que esto tiene, es hacer una apuesta por una educación y una escuela que nos transforma y que transforma los contextos en los que habitan nuestros estudiantes y habitamos todos nosotros. Y esto que puede parecer, ¿no?, que ya, bueno, como lo habíamos perdido de vista, ¿no?, que estamos en una sociedad en la que lo habíamos dado casi por perdidos. No, pues yo creo que hacer escuela hoy, dar sentido a la escuela hoy, también es hacer una sociedad más justa. Y contra eso estáis luchando todos los días, contra esa segregación, contra esos destinos fijados, contra esta guetización a veces de los centros, contra esas condiciones de vida malísimas, contra esos futuros oscuros, estáis luchando todos los días. Luego, hacer escuela hoy, hacer escuela con sentido hoy, sería hacer una sociedad más justa. Bueno, yo me detengo ahí, que tenemos 10 minutos para irnos a la siguiente sesión. Muchísimas gracias y de nuevo agradezco, bueno, no solamente que hayáis estado aquí escuchando, sino también, insisto, todo el curso. Os deseo un buen verano, que recarguéis pilas, que descanséis y que volvamos con ganas en septiembre. Gracias.